Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 31, 31 para los que no sepan español. Dirás, pero si no hablas español no te vas a escuchar el podcast y yo diré, Effective Wonder, pero ¿qué pasa? ¿No puedo ahora yo ser bilingüe o qué? Uf, vaya fin de semana, ¿eh? Hoy podcast lunes, espero que si estés viendo lunes esto sale bien, si no me he muerto o sido atropellado o alguna cosa rara, se estará subiendo lunes. Eh, Podcast cargadito, tenemos que comentar las finales de la LEC, que tenemos que comentar los 3 días. Y tenemos que comentar, importante, el First Stand. Porque el siguiente podcast, como pronto lo subiré martes, así que no hay tiempo para hacer previas del First Stand. O sea, hoy es hablar de finales de la LEC y comentar el First Stand que empieza el lunes 10. Yo el lunes 10 tengo exámenes todo el día, por lo cual no voy a poder ver el First Stand. Bueno, habrá que ver horarios, a lo mejor por tema horario. Se sabe ya, lo eSports. A lo mejor por tema horarios sí puede que tenga algo, pero creo que no se saben los horarios del First Stand. No, no saben nada del First Stand en principio. Por eso, yo el lunes no voy a poder nada del First Stand. ¡Ah, sí! Tenemos horarios, gente. Gente, gente. Muy. Hoy le di a pausar sin querer la grabación. Muy bien, tenemos horarios, perfecto. Pues yo el lunes voy a poder verme las dos series, porque tengo exámenes creo que a las 3 de la tarde y tardo 1 hora y media en llegar, más o menos, o sea que tengo que irme a la 1 y media. Me da tiempo a ver serie y media. Porque la primera serie es a las 9 de la mañana. Buah, la semana que viene voy a tener por fin motivación para madrugar. Y así me gusta. Vale, la cosa. Eso. Tenemos. El First Stand será 9 y 12 el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Serán a las 9 de la mañana y a las 12 de la mañana. No está mal, me gusta que sea por la mañana. El sábado empiezan los mejores de 5 porque todo esto es BO3. Y luego es sábado y domingo mejores de 5. Sábado hay dos mejores de 5 que es la semifinal, y domingo hay la final. El sábado empiezan los mejores de 5. El primero a las 5 de la madrugada, que espero que... Claro, teóricamente, claro, se juegan mejores de 3 de lunes a viernes y solo se elimina un equipo, que sea Flying Oysters. Por lo cual, si todo sale bien, yo rezo que el primer mejor de 5 del sábado sea, yo que sé, Team Liquid, Top Esports, y el segundo sea Carmine Corp, Hanwha Life, y así tenemos tiempo, ¿no? Y luego el domingo a las 9 tenemos la final. Perfecto, genial, fantástico. Me gustan mucho estos horarios de menos el sábado, que es sufrido. Me gustan los horarios del First Stand. Vale, pues ya tenemos horarios. Ahora falta que nos digan los cruces, da igual, luego hablaremos de eso. Pero vaya, como intro está bien. Pues eso, el podcast de la semana que viene, como pronto lo subiré martes, si es que no lo subo miércoles, porque tengo exámenes lunes por la tarde, llego a casa el lunes tardísimo. De hecho, el lunes por la tarde es la presentación de la velada de Ibai. Y no la voy a poder ver porque tampoco me raya mucho, porque no voy a ir a verla en físico, pero quiero ver la presentación para ver cuáles son los combates. Y luego eso, Ibai dijo que comentaba los mundiales. ¿Comentará el First Stand y el MSI? Lo veremos. Los mundiales dijo que 100% los comentaba. Así que guay. El First Stand, que recordemos, First Stand, lol. Y ahora pasamos con el resto, pero solo quiero decir esto. Recordemos que el ganador consigue un segundo spot al MSI directo sin play-ins. ¿Vale? Porque al MSI van 10 equipos, de los cuales 6 clasifican directos, que son el primero de cada región y el segundo de la región ganadora del First Stand, y otros 4 al play-in, ¿eh? Por lo cual, ganar el First Stand hace que tu región esquipe el play-in. Y luego, ganar el MSI te da clasificación directa para el Mundial si en verano llegas a playoffs en tu último split. Es decir, pongamos, Carmine Corp, Fnatic, G2, Coil, que sea de Europa, gana el MSI y en verano llegas a playoffs en Europa, vas al Mundial. Ganas el MSI y en verano te quedas octavo, no vas al Mundial. Y ese spot hace que, aparte de tú que ya estás clasificado, vayan otros 3 equipos más al Mundial. Y la segunda mejor región también da un cuarto seed al Mundial, pero obviamente con play-ins, obviamente. Sí, hay play-in en el Mundial, ¿no? Sí, sí, hay play-in en el Mundial. Entonces está guay, porque eso. Tienes 4. O sea, ganar el MSI te da una cuarta plaza para tu región y quedar segundo también en el play-in, pero bueno, está bien, ¿no? Eh, Dicho esto, mi people, mi gente, vamos ya con los temas. Ya he comentado mi vida un poquito, ya he comentado un poco todo. Eh, Mr. Beast, vamos a hablar de Mr. Beast, aquí temas rápidos y luego ya seguimos. Mr. Beast ha dicho que I want to own an LCS team, I'm gonna buy one. Mr. Beast reaffirms his
ambition to join the League of Legends scene. Vale, MrBeast es un pavo que lo lleva jugando mucho tiempo, que le gusta el LoL y demás igual, eso ya lo sabemos. También comentamos hace tiempo, no sé si lo comenté en este podcast o en otro, lo que sea, porque yo antes de este podcast y este canal tenía otro podcast, no me acuerdo. MrBeast quiso hacer un torneo de LoL y comprar un equipo de LoL también. Y Riot se puso tontito con que no hacía torneos y, en plan, no dejaba de salir jugadores. De hecho, si os acordáis del España-Portugal de Ibai o el España-Francia de Ibai y tal, era muy difícil que los jugadores de LEC pudiesen jugar esos torneos porque Riot no dejaba. Entonces, pues MrBeast se enfadó porque no pudo llevarse ni a Bjersen ni a Dobelith al torneo. Dicho esto, leemos la noticia de MrBeast, ¿vale? Cuando tenía 14 años quería ser profesional de League of Legends. Mira, solía ver mucho Faker. Vale, a ver, lo tengo que ir traduciendo, ¿vale? A ver, le hicieron una entrevista de... Esto sale de una entrevista que le hacen a MrBeast grande, ¿no? Una entrevista larga en un podcast. Pero bueno, os comento simplemente lo que dicen aquí en la noticia de Sheepy Sports. En 2022 ya le preguntaron si tenía pensado comprar un LCS Team y respondió sí, 100%. La cuestión es cuándo lo hago. Quiero tener un equipo que haga cosas que consiga llegar a estos estadios de la competición. En este caso era la final del Mundial. Lo hago por mi amor al League of Legends. No lo hago por el amor a los esports, lo hago por el amor a League of Legends. También mencionó que su proyecto podría convertirse en una realidad en los próximos 3 años. Probablemente otros 3 años realísticamente. O sea, cuando le preguntan cuánto tiempo va a mantenerse la escena fuerte. Nosotros tenemos que mantener los esports, los equipos de esports en lo más alto. No queremos que caigan los viewers. No quiero pillar un equipo y cuando ganemos mundial que a nadie le importe. El LoL está muerto. Seguid haciendo esto. Algún día yo entraré. Es lo que dijo él. Y nada, él jugaba como LOL y quería ser pro desde los 14 años, viendo un montón de faker y demás, y era malísimo, llegó como máximo al platino, pero ahora va a tener un equipo de LOL. Que MrBeast entre un equipo de LOL sería leche, la leche, la leche. Rápido, repasemos. Equipos de gente famosa. Tenemos Koi, un éxito en viewers. En lo competitivo ya veremos, de momento no. Carmine Corp, un éxito en viewers y en lo competitivo. Pero sin duda lo de Carmine Corp, tanto en la LFL como ahora en Europa. Es literalmente una envidia para cualquier persona lo que ha hecho Carmine Corp. Es una envidia para cualquier fan de cualquier otro equipo lo que ha hecho Carmine Corp. Ya lo comentaremos cuando hablemos de la final. Tenemos Toast. Disguise Toast, ¿no? Toast se llama ahora, ¿no? Disguise se llama ahora. Disguised Wikipedia. Se llama Disguised el equipo, ¿no? Que es el equipo invitado de la Conferencia Norte. Uno de los equipos invitados de la Conferencia Norte de la LTA. Disguised, obviamente Disguised Toast, jugador de LoL, etc, 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 nuevo streamer. ¿Qué más tenemos por ahí? Hay algunos en Corea que tienen asociados streamers, pero no son como dueños o streamers. También hay alguno en APAC de streamers. Luego tenemos en España, pues podríamos decir Z, que es un equipo más de content. Los ratones de Caedrel, que ha ganado la NLC. Pero claro, es que lo de los ratones es algo excepcional, porque dices, no sé qué, no sé cuánto. Los ratones, LOL. No se puede comparar los ratones con cualquier otro proyecto. Porque los ratones es un equipo que está por encima del nivel que debería. Es decir, repasemos los jugadores que tienen los ratones, ¿vale? Top laner, Baus. Quizás, entre comillas, el peor. Nunca ha competido. Ha sido suplente de G2, G2 Heretics y Big. Pero aún así es un pavo que es bueno y que juega en High Elo sus cosas. Lo cual para esta liga es suficiente. Midlaner, Belja, el más desconocido, pero es un pavo que lleva compitiendo en 2019. Ha jugado en Zero Tenacity, ha jugado en Asos Rogelite, ha jugado en Partician, ha jugado en Ancora Gaming, o sea, ha jugado en cosas, ¿sabes? Ha hecho cosas. Ha ganado alguna que otra liga por ahí antes de llegar a los ratones, ¿sabes? Y luego, pues con los ratones que se ha paseado, básicamente.
¿Qué más tenemos? Medio, Nemesis, Pavo, que todos los equipos de LoL querían, pero en cuanto dejó Fnatic, se hizo. De hecho, sigue siendo streamer de Genji. Y ahora están los ratones compitiendo. O sea, Nemesis que simplemente dijo, joder, me da más dinero streamear que competir y no tengo que rayarme porque la gente es tonta y no entiende el LoL como yo. Porque Nemesis es muy especialito. Y ahora ha vuelto a competir. Crowny, un pavo que podría estar en la LEC, que ha estado en la LEC y... fue streamer de Genji durante 29 días, Crowny. Supongo que cuando fue a Corea a entrenar o algo. Un pavo que ha estado en la LEC con SK y con BDS, que ha jugado en Mad Lions con el Mad Lions de Werlip que ascendió. Un pavo que ha estado muchísimo tiempo haciendo muchas cosas, jugando desde 2014, en competitivo de verdad desde 2016 y en los ratones ahora. Y por último, Reckless, un pavo que ha estado entrenando un año entero como support en Corea. En Taiwán, que no es una coña. Que lleva compitiendo desde 2012, que lleva jugando al LoL profesional de verdad desde 2012 también, que ha ganado de todo, que ha llegado a finales del mundial, que tiene una experiencia de la leche, y aún por encima se ha ido a T1 Esports Academy a entrenar para ser un súper bueno. Reckless tiene nivel de support de jugar en la LEC. O sea, tienes 3 pavos que podrían estar jugando en la LEC, no en el mejor equipo. No digo que tengan nivel de ganar la LEC, tienen nivel de jugar en la LEC. Y tienes al medio, al carry y al support que podrían estar tranquilamente jugando en SK, en Rogue, en Heretics. En Giants habría que verlo. En BDS depende del día. Esos equipos los pueden jugar casi todos. Y luego tienes Baus y Belja, que no son malos, que no son malos, que no son nada malos. Pues los ratones es un equipo que no se puede comparar a otros equipos de influencers. Porque normalmente un equipo de influencers busca ganar en una liga grande. Los ratones van simplemente sobrados en esta liga. Y creo que nada más que decir con esto. Comentando eso, que si entra Carmine, o sea, si entra MrBeast será la leche, ¿no? Ahora, otro tema rápido. Los de las Cabras Esports han hablado del equipo de Winter Split 2025. Este es el equipo que ellos creen que es el mejor equipo. El cual me parece biased, que se diría, ¿no? ¿Qué significa biased? Si lo he usado bien. Biased. Sesgado. Bueno, sesgado, sí. No me quería referir a eso, pero me vale. Top lane. Broken Blade. Estoy en desacuerdo. Para mí, el top laner debería haber sido Kana. Plan, ha sido muy sólido y esta final ha sido muy clutch. Jungla, Yike. No puedes decir nada. Tiene que ser Yike 100%, es que no puedes decir otra cosa. Tiene que ser Yike. O sea, se va de G2 y sigue siendo bueno. En su pico quizás haya junglas mejores que él, pero este split no ha habido ningún jungla mejor que Yike en su pico. Ya está, así de fácil. En medio, Bloody. Después de la gapeada que le mete a Caps en la final, nadie puede decir que no. AD Carry, Upset. Mira que yo soy muy de Fnatic, ¿eh? Y su poster y support Mikix. Y mira que yo soy muy de Fnatic, ¿eh? Pero me parece una locura poner a la botlane de Fnatic aquí. AD Carry. Tienes que pensar si Kaliste o Hansama, porque Hansama ha jugado una muy buena final y ha jugado un muy buen split en general. O Kaliste, que como rookie ha sido la leche. Kaliste no ha destacado en la final tanto porque han brillado otros compañeros suyos. Entonces, para mí el debate del mejor AD Carry de este split sería entre Kaliste y Hansama. Upset me parece que es bueno, que ha hecho cosas muy guays, pero no, lo siento. Y luego de botlane sí que podría aceptar Mikix. Porque Targamas, aunque ha hecho muchos support diffs en muchos partidos, no es que Mikix no puede ser, es que ha metido cadenteada algunas veces. Mikix no puede ser, pero claro, ¿a quién pones si no es Mikix? Tienes que elegir entre Targamas, Lavrov no puede ser, porque Lavrov al final que se marca es de que lo manden al banquillo. Álvaro tampoco ha estado super on point este split. Luego que te vas a Parus, a Jung. Claro, o sea, si no es Mikix, tiene que ser Targamas. Pues es que support no hay buen nivel de support en Europa y es una locura, ¿eh? De hecho, yo pondría aquí el support Jung. Solo porque ha sido el más regular. Quizás no ha dado el pico más alto, pero tampoco ha dado el pico más bajo. Y con mí con eso me vale. Entonces, según la cabra es Broken Blade, Jake, Bloody, Upset y Mix. No estoy para nada de acuerdo. Para mí sería Kana, Jake. O sea, bueno, no estoy para nada de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo en tres. Para mí sería Kana, Jake, Bloody, Hansama o Kaliste. Y pongo a Jung por modo de protesta, de support. No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho aquí CP Sports. Dicho esto, también tenemos una buena noticia para la gente que le interese. Yo, como ya comenté, me daba un poco igual, pero bueno, que vuelva. Me gusta. O sea, si desaparece me da igual, pero si vuelve guay, porque así tengo más skins. Y es que vuelven los cofres hashtags y más cosas, ¿vale? Esta de Bugdata la tengo en... Espera, que la quiero poner en es. Así quizás.
Un segundo, gente, me está escuchando igual, ¿eh? Sí, bien, así está, he cambiado la URL y ya está. Vale, básicamente, el 26 del 2 anunciaron justo el día que estaba después de grabar el podcast que volvían los cofres hashtag porque la gente se ha quejado. De hecho, supuestamente hicieron una huelga el 28. Yo no me acuerdo, yo no sé si hubo huelga o no. Yo jugué al LOL tan tranquilo y no pasó nada. Y pues en este debug date han comentado cosas, ¿vale? Básicamente, el resumen de todo lo que han dicho es: van a dar 10 cofres y llaves por van a dar 10 cofres y llaves cada X tiempo. Este X tiempo son 8 cofres barra y llaves en el pase gratuito, por lo cual creo que hay 4 pases al año, por lo cual serán 8 por 4, 24, ¿no? Sí, 24, 8 por 4, 24. 8 por 4, 32, joder. ¿Cómo que 24? 8 por 4, 32. Vale, 8 por 4, 32, 32 cofres y llaves y luego 2 adicionales con honor, que el honor no sé si es a cada split o cómo va. Pero si no serán 40 al año o 34 al año, dependiendo de cómo sean los adicionales del honor y cuándo se consigan. Luego ya no habrá skins fijas gratuitas en el pase de batalla. Lo que hacen es ponerte los cofres hashtags ahí. Te están quitando cosas, porque antes daban los cofres hashtags y aparte las skins gratis. A mí me da igual, porque el pase de batalla es algo que metieron muy nuevo y no me ha dado tiempo ni siquiera a que me interese. Entonces, primero me quitas eso y me das cofres que está guay el gambling. Eh, redondean los fragmentos a. O sea, cada fragmento que tengas o te lo van a redondear a llaves completas y cosas así. Van a redondear todo para recrear y que esté todo un poco ajustado a la nueva forma de conseguir llaves y cofres. Se van a bajar a los campeones un 50% su coste de esencias azules. A mí eso me da igual porque me sobran como 150.000 o 200.000 esencias ya. Pero en las Smurf, que ahora estoy jugando en una Smurf porque tengo un amigo que está en lo vuelo y queremos subir a un elo decente para poder jugar con mi main, está guay porque me puedo comprar campeones mucho más barato. Así que genial que pongan esto de los campeones la mitad de precio. De hecho, ya han hecho muchos cambios con el precio. Los campeones ya no se basan. Antes, no sé si alguien se acuerda. Los campeones eran por tiempo de cuando salieron. Los campeones más viejos eran más baratos y los campeones más nuevos eran más caros. Sin más, ya está. Te están a 450, ganen 450. Yo cuando empecé a jugar de ellos valía 3.150, si no me equivoco. Y yo qué sé, te salía un Atrox por 6.300 en aquel momento. O ahora sería algo rollo Smolder 6.300. Ahora, si no me equivoco, lo han cambiado. Depende de la dificultad y de lo guay que esté el campeón. Es decir, campeones para gente malilla, campeones para noobs, campeones para los que acaban de empezar a jugar son baratos, como Garen, Tristana siguen siendo, Alistar también, pero a lo mejor te meten Yumi, que también es barata, porque tal, no lo sé. Y luego para los campeones caros son los campeones guays, los campeones más difíciles, rollo Smolder y así supongo, ¿no? Me parece bien los cambios estos y que todo bajen a mitad de precio, me parece genial, porque Riot no gana dinero por vender campeones por RPs, es muy poca la gente que compra campeones por RPs, y sí que ganas que la gente juegue más cuanto más consiga campeones para seguir probando. Retrasan la skin exaltada de Mordekaiser Sanguthal porque parece que no nos molaba, que faltaba que fuera un poco más, que tenga más calidad. Aumentan la calidad de los aspectos de pase de batalla en el futuro. Me da igual, no voy a comprarlos. 25 esencias míticas al pase de batalla de pago en reemplazo de un aspecto. Te quitan una skin que te va a dar el pase de batalla de pago, pero te dan las esencias míticas para que acumules para comprar. Creo que con 25 esencias míticas puedes conseguir si quieres una chapita de skin gratis y aún por encima te sobra para ahorrar para comprarte una chapita Hashtag. O sea, una skin Hashtag, así que guay. Vuelve tu tienda en el parche 25.6 y el Emporio de Esencias vuelve en el parche 25.7. Al final, teoría sobre esto. Riot, para mí Riot lo que quiere es hacer PR. Me refiero, Riot en ningún momento tuvo la intención de quitar los cofres. O sea, sí, pero no. Riot dijo, voy a quitar los cofres, si cuela, cuela y si no los devuelvo. Ellos en el momento que pensaron en lo de quitar los cofres, ya tenían pensada la solución por si la gente se enfadaba. Que sabían que se iba a enfadar. Y es que ellos no querían quitar los cofres como tal. Ellos querían reducirlos, modificarlos y hacer algo muy importante, que es, no sé, creo que se llama en psicología, no estoy seguro, como el sesgo de carencia o de falta, algo así, no estoy seguro. Esto lo leí una vez por ahí. Pero el resumen es rápido. Si tú tienes algo siempre, no le echas la falta. Si a ti te quitan algo y te lo devuelven, le has echado la falta y aún por encima valoras que la persona que te lo ha devuelto haga ese esfuerzo por ti, ¿no? Un ejemplo que yo vi muy claro una vez es un pavo que se dedica a rentar Airbnbs, cosa que no me gustaría que la gente haga, pero para el ejemplo está bien, que básicamente el pavo tenía 4,5 de estrellas y nunca llegaba al 5, nunca, por más que hiciera perfecto todo con cada huésped. ¿Y qué hizo? Empezó a no poner toallas en su Airbnb. Aunque vendía el Airbnb con toallas, él nunca las ponía. Entonces tú llegabas al Airbnb, veías que no había toallas y le avisabas, mira que no hay toallas. Y él, ay, sí, perdón. Y a los 3 minutos estaba en tu puerta con las toallas. ¿Por qué? Fácil y sencillo. Si las toallas están ahí, está todo bien. Pero no hay ese extra de, ay, se ha preocupado por mí, ay, qué eficiencia.
Entonces, no hay toallas, tú las pides y, joder, qué guay, qué bien me ha solucionado este problema. Y lo aceptas. Pues esto ha dicho Riot. Riot ha dicho, quiero quitar los cofres. ¿Puedo? Seguramente no. ¿Pero qué puedo hacer? Quedar bien y reducir los cofres que te doy. Ahora, los cofres, no es que te den menos cofres, pero sí que te dan menos skins en el pase de batalla. Los cofres te dan por el pase de batalla, te obligan a jugar más para conseguir los cofres y además no te dan las skins, por lo cual Riot está quitándote algo y dándote otra cosa. Y está quedando bien. Es, ay, fuimos los malos, pero os escuchamos, os hacemos caso, te devolvemos las cosas. Y luego aún por encima, por detrás, te quito algo de cofres, te quito algo de llaves, te quito algo de skins que te doy. Al final Riot ha reducido lo que te da para que tú tengas que gastar más si quieres más cosas, pero han quedado de buenos. Es una estrategia perfecta. Y son una empresa, así que me parece bien. Haced lo que queráis, me da igual. Es cosméticos, a nadie le importa. Pero es una estrategia psicológica que yo tengo la teoría de que es lo que han hecho. Y también te dicen las posibilidades de lo que te puede tocar en un cofre Gestec, ¿vale? Porque por ley tienen que decirlo. Fragmento de skin, 50% de posibilidad. Fragmento de campeón, 25%. Emote permanente, 10%. Fragmento de ward más esencias naranja extras, 11%. Icono de invocador más 150 esencias naranjas extras, 35%. O sea, 3,5%, perdón. Y luego el bonus drop, que es algo que es aparte de este 100% ya de contenido, es 10 esencias míticas, te puede caer en un 3,6% y que te den un cofre y un llave extra, un 10%. Es decir, lo más normal es que te toque un fragmento de aspecto, pero si tienes mala suerte te puede tocar un icono con esencias. Y básicamente ellos con el cambio que hacen es que puedes abrir unos aproximadamente 60 cofres por año. Bueno, cofres, ya veremos cuántos tienes, pero tienes 60 cofres. Lo cual, más o menos unos 30 fragmentos de skin, lo cual son unas 10 skins completas, etc, 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 según esto. Y en principio no hay nada más. El Clash van a seguir haciéndolo cada mes o algo así, porque iban a hacerlo cada 2 meses, pero la gente dijo no y se enfadaron. Y nada más que comentar de esto, porque ¿cuánto llevamos ya? 21 minutos y aún no hemos hablado de la LEC. Me cago en la leche. Ya os digo, tengo hecho para el siguiente podcast todo el guión ya. Porque vamos a hablar del First Stand, un poco de repaso de los primeros días en el siguiente podcast. Vamos a... ¿Cómo se llama? A comentar cosas de la LEC de previas y demás. Es que hay muchas cosas que hacer el siguiente podcast. En este podcast simplemente vamos a hablar de las finales. Pero es que hay que hacer muchos posts de la LEC, de repasar mis tiers y demás. Pero eso lo vamos a dejar para el futuro, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos a hablar con una cosa que yo me voy a calentar a tope. Y es el empujón de Supa a Upset y no saludar en la LEC, ¿vale? Voy a hacer voy a comentar toda la información que he podido recabar en distintos medios. Estos medios son Twitter de Upset, directo de Supa, comentarios en Twitter y distintas tertulias que he escuchado. Y os voy a contar las dos versiones. Y luego como una versión unida. O sea, primero voy a hacer una versión unida y luego lo separo en las versiones que he contado cada uno. La versión unida, que es lo que se ve en la cámara, es lo siguiente. Fnatic gana a Koi. Fnatic va a saludar a Koi. Upset se acerca a Yoyopium. No le da la mano, pasa de él caminando sin nada. Supa se da cuenta de que Upset no le dio la mano a Yoyopium. Por lo cual, Supa estira el brazo para que a él sí le tenga que dar la mano. Le está como obligando a darme la mano, no pases de mí. Porque vio cómo pasó de Yoyopium. Upset no lo hace. Como el estudio de la LEC tiene un pequeño escalón, Upset no se puede apartar más de Supa sin bajarse del escalón, choca con la mano de Supa. Y en ese momento que chocan, Supa le hace como un pequeño empujón. Tampoco es una locura, pero sí que le hace un empujón. Upset mira para Supa, sigue, se baja del alto escalón porque lo han empujado, obviamente, sube y le da la mano a Álvaro y se acabó. Eso es lo que vemos, que Supa empuja a Upset y nada más. Versión de Upset. Yo no le quise dar la mano porque no me mola que me hagan trash talk. Cosa totalmente legítima. Versión de Supa. Que bueno, Supa admite que lo hizo mal, que sí que lo empujó, que ve como no le da mano a Yoyopium, se pone en el medio y Upset como que ve que Upset está riendo y como que le está diciendo algo rollo vacilándolo y se calienta y lo empuja. Esa es la versión de Supa. Me da exactamente igual que Upset haya dicho algo o no. ¿Por qué? Por lo que voy a comentar ahora. Primero, no dar la mano. Me parece genial e increíblemente bien que nadie dé la mano. ¿Quién fue? El medio de Retis año pasado. Zuiro no le dio la mano a Sheo porque le parecía tóxico en solo queue. Supa no le dio la mano a Beteo y le dio una palmita en la espalda diciéndole Enjoy Vacation cuando eliminaron a Vitality el año pasado. Eso es una locura. Pero bueno, dentro del contexto no me parece mal tampoco. Al igual que no me parece mal que Upset no le dé la mano ni a Yoyopium ni a Supa si han hecho BM por el chat y a Upset no le gusta. Cada uno es libre de lo que quiera. Al igual que
Upset en ningún momento se ha quejado de, oye, no hagáis esto. Upset no ha ido y le ha dicho a Supa o a Yo-Yo Pyung, oye, no hagáis trash talk. No, él simplemente lo ha aguantado y su respuesta al trash talk ha sido, no te doy la mano. Y me parece genial. Porque Supa y Yo-Yo Pyung y todo el resto de Koi y de Fnatic y de G2 y de quien sea, da igual, todo el mundo está en su derecho de hacer trash talk siempre y cuando no pasen las líneas de insultos y faltas de respeto. Si es un trash talk, está bien. Pero también todo el mundo que lo recibe tiene derecho a picarse, que no le guste, no contestarlo, porque el trash talk es algo que hay gente que no entiende, o hay gente que no comparte, o hay gente que no lo quiere dentro de la competición. Por lo cual tú tienes derecho a hacerlo porque es parte de la competición, y hay gente que tiene, y la gente que lo recibe tiene derecho a que no le guste y a molestarse. Y eso que ha pasado. Supa ha hecho su derecho de trash talk, y Yo-Yo Pin también, y Upset ha hecho su derecho a no te doy la mano, porque mi respuesta es paso de ti, porque no me pareces un buen competidor. Ambos están en su pleno uso y ahí está. Si no hubiese habido empujón y simplemente tú te stalkeas y tú lo das la mano, está bien. Esto tendría que ser así, porque cada uno hace derecho de sus herramientas para denunciar algo que no le gusta o para hacer algo que le da ventaja en la partida. Dicho esto, ¿dónde entra para mí el problema y por qué me caliento? Punto 1. El empujón es pasarte. Y Supa, muy bien, como todo un caballero, admite que se equivocó. Genial. ¿Qué pasa? Que Supa, eres un hipócrita. No creo que esté escuchándolo, pero si lo escucha, eres un hipócrita. No hay otra. Porque Supa le hace exactamente lo mismo que él critica de Upset a Beteo. Según Supa, Upset se ríe y quizás incluso le dice algo cuando está yendo hacia él. No sé el qué, no me acuerdo, pero según Supa, Upset se ríe y le dice algo. ¿Vale? Entonces cuando Supa le niega el saludo a Beteo y le dice Enjoy Vacation porque es un tóxico y le da una palmadita en la espalda cuando pasa por él, es exactamente lo mismo. Yo lo siento. Si tienes, entre comillas, la valentía de hacerle eso a Beteo, tienes que tener la entereza para no calentarte y empujar a Upset. Y esto lo diría con cualquier jugador. No puede ser que... O sea, con cualquier jugador no. Si, por ejemplo, ahí, yo qué sé, sabemos que Isma, por ejemplo, odia con toda su fuerza, yo qué sé, a Larsen y aún así le da la mano. Yo lo que espero de Larsen, aunque odie con toda su fuerza a Isma, es que sea recíproco y también le dé la mano. Pero en este caso, lo que espero de Supa es, si tú le has hecho hasta Beteo, ahora trágatelo. Ahora tienes que aguantarte y no puedes empujar a alguien y no puedes calentarte y no puedes excusarte en que supuestamente se rió de ti. No puedes excusarte en eso porque tú lo hiciste, ¿sabes? ¿Que empujaste y te calentaste? Vale, pides perdón y dices que estuvo mal. Eso me parece bien. Pero poner la excusa de se rió de ti como para un poco de justificación me parece de hipócrita. Y no hay más. Y sin más, la gente dice, no, ahora tienen que sancionar a Supa. Pues a ver. Sí, no sé, tampoco me parece una locura. En el momento que pasas algo físico, me da igual que sea un empujón pequeñito, un empujón más fuerte, un choque, un roce, lo que sea. En el momento que en una competición que no es física, porque son esports, hay algo físico, tiene que haber sanción. Hubo una época en las batallas de freestyle, por ejemplo, que no son físicas, pero hay interpretación donde se pasaba a las manos y tuvo que haber sanciones, tuvo que haber reglas, tuvo que haber cosas porque podía eso, desembocar de pequeños empujoncitos a incluso peleas. Y aquí igual, la competición no va de eso. Puede haber piques, puedo no darte la mano, podéis hablar mal, pero en cuanto pasas la línea del empujón, tiene que haber una sanción disciplinaria para que la gente sepa que eso no se hace porque estás parando una línea que, si la permites, ¿dónde trazas el final? Porque permites un empujón. La siguiente puedes permitir un puñetazo, o ese sí y el otro no. No, desde el principio que hay contacto físico, da igual, el que sea, hay que meter sanción. Ya está. Y si el árbitro considera que Upset provocó al reírse de Supa, pues que sancionen a Upset. Pero entonces tienes que ser también consecuente e ir a sancionar a Supa otra vez por lo de BTO. Y tienes que ser consecuente. Y si alguien le dijo algo feo alguna vez a otro competidor en el saludo, también. Si vas a hacerlo, lo haces con todos. Si quieres sancionar a Supa y Upset, tienes que sancionar a todos los que lo han hecho también. O por lo menos poner unas normas más estrictas. Ese es mi punto de vista. Dicho esto, vamos con otro tema porque si me caliento empiezo a decir otras cosas que ya no quiero decir. Y es repaso a las finales de la League of Legends EMEA Championship Winter Playoffs, los cuales fueron Movistar Koi 1, Fnatic 3, Carmine Corp 3, Fnatic 2, G2-0, Carcorp 3. Vale, partido rápido de Koi y Fnatic. ¿Cuáles son mis thoughts? Mis pensamientos en este Koi Fnatic fue que Fnatic iba sin interesarse por Koi. Que Fnatic no se tomó en serio a Koi y por eso le pusieron tantos problemas. Recordemos que en la primera partida lo tuvieron
En la primera partida, Fnatic tuvo que remontar. En la segunda le costó un poquito menos, pero en la primera Fnatic estuvo mal. En la segunda un poquito menos. En la tercera, Koi te mete una paliza y en la cuarta ya ganas bien. Mi lectura de esto es, Fnatic no se tomó en serio a Koi en las primeras dos partidas y también se ve luego contra Karmine Corp que quizás las primeras dos partidas no carburan lo suficiente y esas dos partidas que no se tomaron en serio les costaron mucho y al ponerse 2-0 dijeron vamos a probar cosas nuevas y trolearon completamente el draft de la tercera y ya en la cuarta se pusieron serios del todo y terminaron a Koi. Nada más que decir. El mejor de Koi fue Mirwin que jugó, fue el único que jugó para mí de Koi. Aunque bueno, en la partida 4 en la tercera partida que ganaron todos, o sea que ganaron, jugaron todos muy bien. Pero en las derrotas, el único que jugó para mí fue Mirwin, el resto no se les echó de menos, o sea, se les echó de menos. Yo no mucho porque de Fnatic, pero se les echó de menos. Y de Fnatic, para mí, Upset y Humanoid jugaron como enfermos. Para mí los dos mejores del equipo, Upset y Humanoid. Aunque también hay que destacar que Skarinin tuvo un buen papel, aunque Mirwin lo eclipsó bastante. Razork, hay que hablar de esto porque cuidado. Y Mikix aún tiene un Happy Games, pero parece que está entrando un poco más en Fnatic. Razork, tenemos que empezar a plantearnos si se ha acabado el prime de Razork, si Razork nunca más va a llegar a dar el nivel, a ser más bueno de lo que fue, ni a dar el nivel pico que dio. Y tenemos que plantearnos si hemos aprovechado como fans de Fnatic el prime de Razork. Razor 2023, Razor 2024. Bueno, 23 casi 23 a finales y 24 entero, si no me equivoco, ¿no? Fue un prime absoluto. 2025 está jugando a veces bien, a veces un poco peor y algunas partidas las siente él solo. Hay que plantearse si Razork se acabó. O sea, no quiero ser catastrofista, pero estas cosas pasan. Eventualmente, un jugador deja de dar el máximo nivel posible. Y puede que haya pasado ahora mismo. También no hay que ser derrotistas, ¿vale? Porque esto lo hemos visto con Caps de hoy. Caps no sé qué, y luego vuelve fuerte. Faker, ¿cuántas veces ha vuelto fuerte? Kana que lo benchearon de Corea y ahora en Karmine Corp está fuerte. Hay gente que vuelve, hay gente que renace, hay gente que sigue jugando. Humanoid, no solo sigue jugando y al final siempre está ahí arriba, ¿sabes? Entonces no hay que ser catastrofistas. Puede que Razor vuelva. Pero hay que tener en mente que eventualmente Razor dejará de ser el mejor jungla de la región. Este año de momento aún no lo ha sido. Y eso es un problema. Así que eso, hay que ir planteándose eso, ¿eh? Luego, Karmine Core contra Fnatic. Serie rara de pelotingas, si me preguntan. Yo, en cuanto empecé a verlo, dije, esto va a ser un 3-2 de manual. Yo pensaba que el 3-2 era para Fnatic. Pero no, fue para K-Corp. Pero eso. Serie rara de pelotingas, porque Karmine Corp no empezó tan bien, ¿sabes? Karmine Corp, sí, empezaron a ganar, pero no fue tan... No sé cómo decirlo, no fue tan contundente. Fueron dos buenas victorias de Carmine Corp, las dos primeras fueron contundentes, pero se veía como que Fnatic no estaba jugando de todo. Y bueno, pues así acabó básicamente el tema de las dos primeras partidas, que para mí un pelín de draft gap para Carmine y por eso creo que ganaron. Luego Fnatic dijo, ah sí, pues me voy al lado rojo y te gano dos partidas en el lado rojo. Porque a partir del cuarto mapa, el lado rojo es mejor que el lado azul en Fearless Draft. Y nada, me parecen dos drafts muy buenos de Fnatic. Jugando lo que quieres jugar, que básicamente en este caso es tanque en top, porque Kana está desatado y no le puede, y tienes que jugar contra un tanque contra Kana porque está desatado. No puedes machearlo. Lo siento, Oscar. Vienes jugando muy bien, pero el tanque en top es complicado. O sea, Kana en top es complicado. Es para mí el mejor top laner. Es jugado como el mejor top laner de la LEC estos últimos partidos. Entonces jugaron al tanque en top, que es lo que tenían. Muy bien. Luego un engager en jungla, que Razor eso es como su especialidad casi. Un follow-up muy bueno en medio, donde Humanoid podía hacer cosas. Y luego, pues nada, picks de comfort para Upset con la Kai'Sa y la Xayah. Y picks de jugón para Mikix con el Rakan y el Pyke. O sea, drafts muy buenos y muy también ayudados porque Karmine Corp se juega un Zilean en la tercera partida, lo cual es trolear para mi gusto, y luego un Pyke completamente, o sea, un Braum completamente inútil, el Braum Kaling, me parece un draft horrible, el Braum Kaling me parece horrible para Karmine Corp ahí, porque juegas contra un Sion que, vale, te lo puedes bajar, porque tienes un Corki, tienes una Zira y tienes una Kaling, te lo puedes bajar, pero te lo vas a bajar a tiempo. No, porque no tienes nadie que lo reviente. Luego Braum
¿Qué paras? Las W de Kaisa, como mucho. O ponerte en el medio para que Pike te enganche a ti. Genial. Una basura de pick, me parece a mí el Braum ahí. Y luego nada, que vale, Brown Kaelin pueden ser más o menos opresivos en línea, pero existe el cambio de líneas. Jefes, ese draft, esa partida la pierde desde el draft ya Carmine Corp. Es una troleada histórica, ya trolean con el Zilean anterior y tal. Y luego Fnatic, para mí, si bien no trolea el draft tanto, me parece que es un draft muy malo. Primero, no me gusta la Camille. Vale que vas contra Netón, que pues nada y tal. Da igual, Kana está jugando como un dios, no puedes intentar irle de uno contra uno, tienes que saber cuándo eres peor. Para mí no es Camille nunca ahí. Entiendo por qué lo haces, pero para mí no lo es. De hecho, quizás podrías haber flexeado el Bolívar a top. Da igual. Bolívar, me parece un pick interesante, me parece un pick guay, me parece que quieres jugar a lo mismo, pero de una forma más compleja, ya que Bolívar hace lo mismo que Wukong y Vi, pero mucho, mucho, mucho más difícil. Por lo cual, entiendo que te cogen el Jarvan, que Jarvan era una opción para ti, puede ser. No, no me ha gustado. Luego, el Silas me parece una respuesta increíble, me parece muy buen pick, pero está solo. Porque solo hemos visto dos Misfortunes de Upset en esta temporada. Y las dos derrotas. En la primera partida contra Koi y esta. No, ya está. Upset no puede jugar Misfortune. Upset no puede jugar ni Misfortune ni Corki. Es así de fácil. No se las des. Y la Lulu de Mikix me parece muy buena, pero eso, con una Misfortune, pues tampoco es lo que haces, ¿sabes? No me parece que tenga sinergia el equipo como tal. Yo, para mí, el draft de Fnatic debería haber sido algo más rollo Malphite top, y no lo digo ni en broma, el Malphite top, porque vas contra un Jhin, no te bajan y te tiras encima del Jhin y ya está, incluso de la Aurora si salta con la ulti. Malphite top, o cualquier mierda de esas de top tanques de tope. Jungla puedes dejar de bolivear si Razor no inteas en level 1, cuando se muere en medio en el ganqueo aquel, que bueno es level 2, pero en minuto temprano de partida me refiero. Melsiras me parece bien contra el equipo rival, la Misfortune no, pero no sé qué te buscas también, claro, ahí que te buscas ahí. Es que ya hay muchas cosas fuera, ¿eh? Es que claro, te picas Misfortune porque no puedes jugar ni Draven, ni Senna, ni Lucian, ni Corki, ni Kaylin, ni Kaisa, ni Shaya, ni Ashe, ni Kalista, ni Varus, ni Ezreal, ni Zeri, ¿sabes? No puedes jugar nada de eso. ¿Qué te piqueas ya ahí? ¿Una Jinx? Pues podrías pillarte una Jinx, la verdad, me parecía mejor una Jinx incluso, ¿eh? O le quitas tú el Jinx que lo has jugado. No lo sé. No me ha gustado ese pick de Miss Fortune, no sé. Y la luna me parece que está bien. Nada más. La gente dice, hoy si Fnatic hubiese ganado, habría ganado 3-0 la final. No, no, no. Seamos realistas, si Fnatic llegara a la final contra G2, hubiese perdido. G2 vendría con Mental Edge, porque lo tienen siempre sobre Fnatic, vendrían más confiados, y aunque jugasen mal como jugaron, yo creo que le ganarían, porque Fnatic tampoco ha jugado bien. Carmine Corp ha destrozado a G2, ha arrasado, ha jugado perfecto. No ha jugado perfecto, pero me explico, ¿no? Es una exageración. Fnatic no. Y dices, no, pero a lo mejor también juegan también como Carmine Corp, que lo llevaban al quinto mapa. No lo creo. Sinceramente, no lo creo. Y nada, luego también hay gente que dice, bueno, si Fnatic, el equipo que más veteranos tiene, que mejor roster, entre comillas, tiene para este split, no ha ganado, no va a hacer nada mejor para el resto. Pues no. No creo que sea así. La gente dice, no, Fnatic no va a mejorar este resultado en el resto del año. Mentira. Primero, no hemos visto dos partidas seguidas de todos en su prime. No hemos visto al mejor Razor, creo que en ningún momento del split. No hemos visto al mejor Mikix, creo que en ningún momento del split, como mucho en la partida con Upset de Kalista. Sí que hemos visto al mejor Humanoid y al mejor Upset alguna vez en el split, y al mejor Oscar también hemos visto de forma consistente durante dos series seguidas, creo yo. Por lo cual, hemos visto a varios del equipo al tope, pero no a todos. No hemos visto una partida de los 5 a tope. Y eso se traduce en que el equipo no ha mostrado su máximo nivel. Y eso se traduce en que sí tiene margen de mejora este Fnatic. Este Fnatic tiene que encontrarse, que mejorar, que saber cómo quiere jugar muchas cosas, que encontrar otros estilos para poder variar y llegar todos a un pico perfecto de juego que no tienen aún. Por lo cual este Fnatic aún tiene margen de mejora. Este Fnatic puede ganar a cualquiera en Europa si todos están en su pick. La cosa es, ¿pasará eso? Lo veremos. Porque bueno, tenemos que hablar luego también del short stat de Fnatic. Pero nos vamos con la final, que es Carmine Corp metiendo un 3-0 a G2. Final que me vio un poco de rebote de lado porque ya total me ayudaba. Aproveché el domingo, que hay que aprovechar los domingos, hay que aprovechar los sábados, hay que aprovechar la vida, gente. No os quedáis en casa viendo LOL, haced cosas más guays. Aunque bueno, si veis LOL y yo me hago... Bueno, depende. Si yo consigo hacerme famoso o ganar dinero del LOL, ved mucho LOL. Así gano más dinero porque más gente ve el LOL. Si yo no lo consigo y y acabo bien trabajando en otra cosa, no veáis LOL. Ese es mi take. Dicho esto, Carmine Corp se gana dos partidas del lado rojo y una del lado azul. Sin más, simplemente pues humillation. Y nada, lo que podemos leer de esto
es que primero Carmine Corp se marca unos drafts muy bonitos con unas ideas muy buenas y que no le tiemblan las manos y que juegan muy bien. Punto 1. Caliste. Intea con Varus que flipas contra G2. ¿Qué hace Caliste? First pick de Varus. Un genio. Luego, la Ashe. ¿Qué pasa? Es Carmine Corp el único equipo que puede jugar la Ashe. Y vuelven a sacarse luego el Jhin. Caliste se ha jugado Varus, Ashe, Jhin. Que aunque Varus haga daño, los tres son campeones de ayudar, de habilitar con ultis y roots y cosas que ayudan a que el equipo juegue. Caliste no ha sido el mejor de esta final. El mejor de esta final ha sido Vladi, que ha gapeado a Caps. Targamas, que ha gapeado a la Brop. Bueno, la Brop se gapeó solo, ¿no? Pero Targamas jugó bien también. Y luego Kana, que ha sido muy bueno. La ulti 5 de Nar es otro highlight para G2, comparado con la ulti de Atrox y el barril de Gangplank y demás de G2. ¿Qué puedo leer yo de esta serie de G2 contra Carmine Corp? Primero, Hansama estaba solo, me parece que Hansama jugó muy bien. Broken Blade lo intentó, pero no llegó al nivel. Segundo, Caps no apareció. La Brop estaba jugando para el equipo rival. Y Skewmont, que le falta aún por mejorar, pero no me parece malo. El problema creo que es que van a tener un problema grande los de... Los de G2, porque la Brop es una motito, podríamos decir. Y eso es un problema para los de... Para los de G2. Así que a ver qué consiguen hacer. Pero bueno. No sé más tampoco de comentar esta final. Me parece que fue una barrida de Carmine Corp. De hecho, las 4 finales que ha perdido en su vida Caps han sido 4 3-0. Han sido 3-0 contra Rogue, 3-0 contra... ¿Ha perdido 4 finales Caps o ha perdido 3? No, ha perdido. Ha perdido 2 en final de Mundial, que son 3-0 y 3-0 contra FanPlus no, contra FanPlus Phoenix, no, perdón. Sí, contra FanPlus Phoenix y contra Invictus Gaming. Ha perdido 3-0 contra Rogue y ha perdido 3-0 contra Carmine Corp. Porque si no me equivoco, Caps nunca llegó a una final contra Mad Lions, ¿verdad? Todas las victorias de Mad Lions han sido... a ver... todas las victorias de Mad Lions han sido contra otro equipo que no sea G2 en la final. Han eliminado G2, pero no en la final. Y eso lo puedo ver fácil porque lo puedo ver en las veces que ha ganado la LEC, el Yoya. Sí, mira, Mad Lions nunca ha ganado una final a G2, porque ha ganado a BDS, a Fnatic y a Rogue, las 3 finales que ha ganado Mad Lions. O sea, es que sí, ha perdido 4 veces 3-0 en las finales Caps. Y nada, no tengo mucho que decir de esta final porque realmente no se puede sacar nada. Se puede sacar que la Brop no funciona, que a Skewman le falta tiempo, que Caps no estaba y que Broken Blade y Hansama solo se puede carrilear y Broken Blade tampoco estuvo al máximo nivel posible. Este G2 tiene muchísimo margen de mejora y se sabía ya que este split era el que no podían ganar y poco más que decir. La verdad, ánimo a G2, ojalá no ganéis nunca más en vuestra vida y gane todo Fnatic. Poco más que comentar de esto realmente. Ha sido... Fue un día interesante ganando los coisitos después del podcast todo feo que hizo Ibai, que no me gustó nada hablando de Fnatic y diciendo cosas que a mí no me gustaron, pero bueno, entiendo que es Banter y cada uno que lo haga como quiera. Fue bonito eliminarlos y que el Banter se quedase en nada. Luego una pena perder contra Carmine Corp y una final descafeinada, por lo cual se nos queda un first stand, que es de lo que vamos a hablar ahora, muy descafeinado. Pero antes de eso, vamos a repasar mi win rate en predicciones, gente. Aquí se ve, ¿no? Vale, ¿qué tenía? Yo puse Fanático y Fnatic, acerté. Luego puse Fnatic, Carmine Corp, Fnatic, perdí. Y G2, Carmine Corp. Ah, vale, perdón, y aquí. G2, Carmine Corp, G2 y fallé porque ganó K-Corp. Por lo cual, ¿cómo es mi nivel de aciertos? Vamos a ver el total de aciertos. Son 10, 21, 29, 29, 29. Aquí van 29 aciertos. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. He acertado 38 series de cuántas. Aquí son 5, 10, 15, o sea, aquí son 45, aquí son 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59. O sea, 59 menos 38... 21, o sea, he fallado 21. Bueno, más del 50%. De hecho, exactamente es un 64%. Lo he buscado en Google porque yo no soy de porcentajes, gente. Bueno, pues un 64% de predicciones acertadas.
Este fin de semana solo he acertado una serie, pero bueno, algo es algo, ¿no? Dicho esto, vamos a hacer una tier list del First Stand y luego hacemos una previa del First Stand, pero quiero empezar la previa con una tier list, ¿vale? Estamos yendo más rápido de lo que pensaba, pero bueno, como tampoco hay mucho que comentar, aún me queda algún tema que otro que comentar después de esto, ¿eh? Pero de las finales, la verdad es que se han quedado muy descafeinadas la final. De las semis ya que comentar. Fnatic no estaba en nivel, así que tampoco vamos a darle más bombo. Y bueno, quedan 15 minutos de podcast para hacerla ahora, ¿eh? Vale. La tier list. No me aparece la barrita. Bueno, ahí. Estos tiers me parecen insuficientes, porque yo creo que debería haber más. Sería S, A, B, esto sería C, esto sería C, esto sería D, y esto sería E. Y creo que me va a hacer falta uno más, pero bueno. ¿Por qué pongo tantos? Pues porque en mi punto de vista hay escalones que tienen que quedar vacíos. Tier S para mí, Hanwha Life Esports. Veremos cómo evoluciona, pero para mí, Hanwha Life Esports. Tier A, Top Esports. Dejando un hueco, Carmine Corp. Debajo de Carmine Corp, Team Liquid. Y por último, aquí sí que me hace falta, at below, D, E y F. Para mí sería así, ¿vale? Creo que Hanwha Life es el equipo favorito, pero que Top Esports está cerca y le puede pelear. Luego hay una brecha donde luego está Carmine Corp, que es un pelín mejor que Team Liquid, porque Carmine Corp juega lo mismo que Top Esports, y Top Esports es mejor, por lo cual, si juegas lo mismo, pero es mejor que tú, no estás ni siquiera cerca suya, porque te va a meter una gapeada, porque sabe jugar lo mismo que tú, pero mejor. Y luego con Team Liquid, Carmine Corp es mejor, pero tampoco es una locura, porque juegan muy distinto, así que tendremos que ver si el playstyle funciona. Luego hay un hueco, y está Flying Oysters, que es de la región mala. Ya está, no hay más tampoco que hablar. Que igualmente Flying Oysters podría estar aquí, o incluso podría ser esto así, pero bueno. Esos son los tiers para mí. Si fuera con menos tiers, pues tendría que ser algo rollo así. Pero no me gusta. Yo quería hacerla como creo que tiene que ser. Y es separando todo el mundo por tiers, como debe ser. Hay dos bloques como son Asia, Asia la buena, luego Occidente y luego Asia la mala, que es Flying Oysters. Para mí eso es la tier list que debería ser de First Stand. Y vamos a hacer la previa del First Stand entonces. Para mí ya sabéis que gana Hanwha Life en principio, pero vamos a hacer un poco lo que viene siendo la previa de lo que yo creo que va a ser este... Lo diré, tranquilos. Este torneo. Primero, repasamos los equipos. Vale. Hanwha Life, ganador de la LCK Cup. Con Zeus, Peanut, Zeka, Viper, Delight. Entrenados por Dandy, Shine y Mowgli. Que son súper míticos. Dandy, jungla mitiquísimo de Samsung White. Shine, que siempre ha sido entrenador, pero lleva entrenando desde mucho. Estuvo en China y ahora está en Hanwha Life. También ha estado en Latinoamérica. Y Mowgli, que también otro jungla mitiquísimo. Dicho esto, ganaron la LCK Cup. ¿Cómo ganó Hanwha Life la LCK Cup? Pues sufriendo mucho. Una Corea que viene mal mecánicamente y mal en fundamentos. Es el primer torneo de temporada, es un torneo de pretemporada que ellos se toman como algo en serio y están probando mucho y están intentando crecer como región, por lo cual fallan en Atacán, fallan en diveos, fallan en ejecuciones, porque no están al 100% aún, están buscando la mejor forma de jugar al juego. Dicho esto, ¿cómo ha sido? La LCK Cup ha empezado con dos grupos de 5. El grupo 1, que es donde estaba Hanwha Life, estaba compuesto por T1, Hanwha Life, O'Brien, DN Frix y Bank Fierex, ¿no? O ¿cómo se llama? Bank o algo más. BNK simplemente, yo pensaba que era Bank. Bueno, pues BNK Fierex. Pues básicamente este grupo acumuló 9 puntos, porque los únicos equipos que acabaron en positivo fueron T1 y Hanwha Life con 4-1 y 3-2. El resto perdieron, porque este grupo no jugaba entre ellos. Se enfrentaba contra el otro grupo, que era de Pluskia, Genji, KT Roster, de Regis y Nonshim, donde todos los equipos, excepto Nonshim, quedaron en positivo en victorias y derrotas. Por lo cual, el equipo... bueno, el formato fue raro. BKN Frix, BNK Frix, que quedó 0-5, que quedó eliminado automáticamente de la LCK Cup.
Luego, el resto del equipo de T1 y Hanwha Life, junto con los dos peores del otro grupo, se fueron a un play-in y el resto se clasificaron directamente a los playoffs. En el play-in tuvimos algo interesante, como Hanwha Life jugando solo un partido contra DRX, metiéndolo en 2-0 y eliminando a DRX. Y después de eliminar a DRX ya estaban clasificados. Y tuvimos el inicio, que fue un T1 contra Hanwha Life en el único partido de playoffs sin loser bracket, por lo cual en la primera ronda de playoffs donde se enfrentaban T1 y Hanwha Life, el que perdiese se iba fuera del torneo. En este caso perdió T1. 3-2. Hanwha Life siguió jugando. Contra Genji, 3-2. Hanwha Life siguió jugando. Contra D plus Kia, 3-2. Y llegaron a la final, que llegó por loser bracket Genji. 3-2 otra vez. Hanwha Life ha sufrido, que flipas, pero también ha jugado un montón de Fearless Draft, porque han sido todas series al mejor de 3 en el Group Stage, por lo cual son 5 Fearless Draft ya, en los cuales ha sido un 7-4, teniendo en cuenta que jugó 5, son 7-4, o sea, máximo 15, y han jugado, de las 15 han jugado 11, o sea, han jugado 11 mapas, 11 mapas, de los cuales son varios terceros mapas en los BO3, luego han jugado otro BO3 que ha sido 2-0, y luego ya han jugado 4 mejores de 5 a quinto mapa, han entrenado mucho el Fearless. Hanwha Life viene como equipo fuerte. Luego podemos hablar de Top Esports, el cual tiene a 369, Kanavi, Cream, Yakilov, Crisp, entrenados por Home, Yoyong y Ben. Muy bien, ¿cuál ha sido el camino de Top Esports ganador de la LPL? La LPL es una liga demasiado grande. Para empezar, la LPL empezó con un mini split en el cual se draguearon son 16 equipos, ¿no? 4x4, sí, 16. 16 equipos. De hecho, el año pasado eran 17, pero Rareatom se ha ido de la liga. Y pues nada, con esto empezaron con 4 grupos de 4 equipos, donde Top Esports coincidió con Anywhere Legend, eran partidas a BO3 single round robin, pasaban 2 de cada equipo, y del equipo de Top Esports estaban Anywhere Legend, Top Esports, LGD y Team WWE, y quedaron en ese orden. Los de Top Esports pasaron segundos. Con eso se clasificaron ya a los playoffs, en los cuales se clasificaban por solo 8 de los 16 equipos. Muy bien. Ahí empezaron los playoffs, donde los 4 segundos empezaban en el loser bracket y los 4 primeros se saltaban una ronda en el winner bracket. Top Esports quedó segundo, por lo cual tuvo que empezar jugando ya todo mejores de 5 contra Invictus Gaming, 3-1, un cuarto mapa. Contra Ninja Sin Pijamas, 3-1, otro cuarto mapa. Contra Bilibili Gaming, 3-1, otro cuarto mapa. Contra JDG, 3-1, otro cuarto mapa. Y el final contra Anywhere Legends, 3-1, otro cuarto mapa. Han jugado 1, 2, 3, 4, 5 mejores de 5, todos a cuarto mapa, lo cual son 20 mapas en Fearless Draft. Lo cual, Goured, si me preguntan. ¿Podría haber jugado más mapas en Fearless Draft? Sí, muy bien. Se ha hecho una run histórica de solo perder. De hecho, solo perdieron un partido. Han perdido mapas, pero la única serie que perdieron fue contra Anywhere Legends. En la fase de grupos, que justo son los finalistas también, pero en la final le ganaron. Y con esto, pues tenemos que Top Esports se clasifica tras una muy buena run también y viene muy fuerte. Luego vamos a hablar de Team Liquid. ¿Equipo qué? Impact, Umti, APA, Gion y Cody J, entrenados por Spawn, Reignover y Swiffer. Que Swiffer sonará de que estaba en B10. O en SK, perdón, estaba en SK. Fue al que echaron para que se quedaran los españoles en SK. ¿Cómo ha sido la carrera de Team Liquid? Pues ha sido algo que nadie se esperaba en principio, porque LTA empieza con un split de LTA Norte, el cual es un bracket de playoffs con loser bracket. Team Liquid empieza ganando 2-0 a Dignitas, fácil y sencillo. Luego pierden 2-1 contra 100 Thieves, no pasa nada, tienen loser brackets. Y justo en el loser bracket ganan a Shopify Rebellion para clasificarse a la conferencia global de la LTA. Se clasifican 4 equipos de norte y 4 de sur. Y Team Liquid se clasifica.
Aunque luego, por seeding, para ver cómo se queda el seeding en el siguiente, pierden 1-0 en un Bo 1 simplemente contra FlyQuest para ver cuál es el equipo que va con mejor seeding al split de playoffs que combina LTA Norte con Sur. En este caso, Team Liquid lleva con peor seeding que FlyQuest, por lo cual tanto Team Liquid como en este caso Cloud9 se enfrentan a los mejores. Bueno, ya sabéis, pues eso. Team Liquid y Cloud9. Sí, Team Liquid y Cloud9 llegan con peor seeding y se enfrentan a los mejores del sur, que en este caso, pues, son Isurus Estral y Loud. FlyQuest se enfrenta a... No, perdón. Repetimos, perdón. El seeding es el siguiente. El mejor 100 Thieves, luego Cloud9, luego FlyQuest y luego Team Liquid, ya que FlyQuest y Team Liquid van por loser bracket. Esto indica que Team Liquid se enfrenta al equipo más difícil de Sur, que es Isurus Estral. Luego, el segundo peor equipo es Leviathan, o sea, el segundo más difícil es Leviathan, que se enfrenta a FlyQuest. Y luego los dos fáciles son Loud y Pain, que se enfrentan 100 Thieves. Totalmente barridos todos por América del Norte. América del Sur queda eliminada a falta de semifinales y final aún. Duro, pero ya en semifinales sabes que va a ganar uno de la Conferencia Norte. En este caso, el único que pierde un mapa contra América del Sur es Team Liquid, que gana 2-1. Y se tienen que enfrentar a la factoría de Humo 9, que se libra de el Jojeta, y tienen a Loki en medio. Pavo que viene de Hanwha Life Challengers. Le ganan 2-1, pero le ganan. Y te enfrentas en la final a 100 Thieves, contra los cuales ya perdiste durante el inicio de temporada. Pero consigues ganarle con un 3-0 muy sólido y clasificarte. Temporada rarita de Team Liquid que consigue salvar ganando. También es muy fácil cuando te tienes que enfrentar también algún partido contra el Sur, cuando claramente están por debajo tuya. Y con eso vemos que Team Liquid, bueno, han jugado alguna serie, algún partido, y ha jugado algunos Fearless Draft, pero muy pocos Bo5 a Fearless Draft, por lo cual viene muy mal preparado. Rápidamente repasamos Carmine Corp, porque eso sabe todo el mundo cómo ha sido el Carmine Corp, ¿no? Carmine Corp viene clasificado por ser el ganador de los Winter Playoffs de la LEC 2025 Winter Season. En este caso, Carmine Corp, que se hace un 6-3, perdiendo solo una partida contra Fnatic, contra Giants y contra Team BDS. Con eso se clasifica como segundo de la LEC a los playoffs. Unos playoffs que empieza jugando contra Vitality ganando 2-0, que empieza jugando contra Mr. Koi ganando 2-0. Y luego le toca perder contra G2 3-1, para luego sufrir 3-2 contra Fnatic y llegar al final ganando 3-0 a G2. Por lo cual, una run en la que ha jugado 3 mejores de 3, un solo quinto mapa y varios y a mayores 2 Bo3. No es una locura, que el Minicorp lleva muy mal preparado para un first stand que va a ser todo Bo3 o Bo5. Veremos qué tal lo hacen, ya he dicho en mis predicciones. Y luego tenemos a CTBC Flying Oyster, equipo de APAC, el cual viene de ganar la LCP 2025. Bueno, para quien no sepa, perdón que no lo dije, roster de Carmine Corp, Kana, Jake Blade, Caliste Targamas, entrenado por Reja y Apples. Muy bien, dicho esto, Flying Oyster viene a ganar el LCP 2025 Season Kickoff Qualifying Series. Con Rest, Driver, Junyang, Honk, Dogo y el support Kaiwi. Dirás, Pablo, ¿has dicho 6? Sí, porque tienen dos top laners, Rest y Driver. Junyang es el jungla, Honk medio, Dogo de carry y Kaiwin support. Todos taiwaneses, menos Kaiwin, que es hongkonés. Entrenados por Chawin, que es singapuriense, y Gurala, que es taiwanés. ¿Por qué dices las nacionalidades de este equipo? Pues porque casi todos son de la misma nacionalidad, de Taiwán menos uno. Dicho esto, aquí hablamos de cómo ha sido el camino de APAC. Empezaron con un Season Kickoff, el cual era todo a Bo3, single round robin, con 4 equipos y 4 invitados. CBT es un equipo ya partner y luego los invitados porque fueron Chiefs, DFM, Vikings y Team Secret. Que de hecho Vikings se rebrandeó, Team Secret Wales se juntó Secret y Wales para hacer Secret Wales, pero bueno, el logo es de Team Secret, básicamente. Y luego tenemos, pues eso, a Detonation Focus Me, que viene de Japón, y a Chiefs, que viene de Oceanía. Y luego tenemos a Talon, que está como equipo partner, que dejó de ser ya PSG Talon a ser solo Talon otra vez. Vale, con esto tenemos, pues eso, un single round robin de 8 equipos a mejor de 3,
donde CTBC Flying Oyster quedan 6-1, solo pierden un mejor de 3 contra Team Secret Wales. Empatados con Talon, el cual solo pierde contra el propio CTBC Flying Oyster. Pero queda Talon primero y CTBC Flying Oyster segundo porque en mapas ganados, o sea, en mapas perdidos, Talon ha perdido un mapa menos, por lo cual tiene mejor win rate. Dicho esto, vamos a los playoffs con un Flying Oyster que queda segundo, pero que le ha ganado realmente el primero, por lo cual a nivel de nivel ha quedado primero y que no tiene unos playoffs muy complicados. Empiezan en segunda ronda contra Gummy Sports, el mitiquísimo Gummy Sports, el cual pues pierden 2-0 y avanzan a la siguiente ronda, algo que también era de esperar. En la ronda 3 se enfrentan contra MGN Viking Esports, al cual también ganan sin problema ninguno 3-1. Y llegan a la final y ganan 3-1 a Talon Esports, por lo cual no sufren en ningún momento, tampoco llegan a un quinto mapa, han jugado un total de 2 mejores de 5, porque la primera ronda es a mejor de 3 y todas las temporadas regulares ha sido mejor de 3, donde tampoco se puede entrar mucho el Fearless Draft. Igualmente, solo se van a jugar 2 mejores de 5 en todo el First Stand, porque el formato del First Stand es el que vamos a ver ahora para terminar de hacer la previa al First Stand. Se empieza con una primera parte de grupo, la fase de grupos, voy a llamarla. Solo un enfrentamiento single round robin mejor de 3. El top 4 avanza al stage 2. Se enfrentan todos contra todos, a mejor de 3. Lo cual pues nos da como resultado 10 partidos, ¿no? Tampoco hay que ser muy listo, ¿no? Cada equipo juega 4 veces. Bueno, nos da 20 partidos, ¿no? Cada equipo juega 4 veces, claro, pero no sé si, claro, sí, se nos da 10 partidos. Cada equipo juega 4 veces. Por lo cual, claro, ¿cómo van a hacer los horarios? Porque si cada equipo juega 4 veces y hay 5 días, supongo que jugarás 2 días, descansas uno, juegas 2 días, algunos jugarán un día, otros descansarán. Bueno, ya organizarán los horarios como quieran en Riot. Dicho esto, juegas 4 partidos y el que quede último eliminado. A mejor de 3 todo. Criterios de desempate, en principio, directo, duelo directo, porcentaje de victoria, y si no, pues se juega una partida para ver quién pasa. Después de eso, pasan 4 equipos al Knockout Stage, donde se juegan un mejor de 5, que es la semifinal, y luego el mejor de 5 de la final. Así que, en total, el equipo ganador juega 4 mejores de 3 y 2 mejores de 5. Problema para Carmine Corp, que es el representante de Europa, por ejemplo. Solo ha jugado 2 mejores de 3 y 2 mejores de 5, ¿sabes? Va a jugar más mejores de 3 en este torneo que los que ha entrenado antes. Y va a jugar los mismos mejores de 5 y va a jugar un mejor de 5 menos de los que ha entrenado antes, por lo cual viene muy mal. Los que más ventaja tienen aquí son Hanwha Life y The Peace, porque llevan con muchos mejores de 5, que también te ayuda para el mejor de 3. Flying Oyster viene casi peor que Carmine Corp y Team Liquid también viene bastante mal, ¿eh? Por lo cual, ya solo por formato están en desventaja los que no son China y Corea. Y voy a ir dejando ya el podcast porque, Dios mío, Jesús, ¿eh? ¿He comentado todo? No, de hecho, me he dejado algún tema por comentar. No ha sido un tema muy amplio, pero ya lo comentaremos, porque total, ahora mismo tenemos la semana que viene, que habrá comentación un poco de First Stance, pero sobre todo el podcast la semana que viene será de post-leg de Winter, hablando de muchas cosas de la leg de Winter que no se han quedado en el tintero hoy. Luego el podcast de la siguiente semana, que sería de la semana del 17 al 23, será post First Stand casi todo, porque ya habrá acabado y ya podemos comentarlo todo. Y luego el podcast del 24 al 30 será todo ya previa de LEC, porque la LEC empieza en abril. Así que más o menos ya tengo los temas que voy a tocar en cada podcast. Así que genial y go red. Así que nada, recordad suscribiros si os gusta, comentar, compartir y demás. Podéis seguirme en redes sociales. No está TikTok, de hecho he puesto en la descripción, pero bueno, historias LOL, si no me equivoco, en TikTok, si me queréis seguir. Da igual, el contenido que subo a TikTok lo tenéis también en shorts de YouTube y en Instagram también, que eso sí que está vinculado, aunque está mi Instagram personal, que está con candadito, pero pronto quitaré el candadito, tranquilos. Nos vemos en la próxima, un saludo y adiós. Ah, bueno, que no os he dicho antes del adiós. El vídeo de este mes va a ser de Caliste, porque ha ganado la LEC, así que es el que más llama la atención, a ver si conseguimos llegar a 1000 views con ese vídeo. Un saludo y chao.